cuando hay temas que nunca uno ha abordado, por ahí conviene volver a escucharlos para interiorizar más los conocimientos. Acá no hay evaluaciones, pero esta horita que dedicamos no tiene que dejar los frutos, sino, si bien son encuentros bíblicos, pero la idea es aprender. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla. Y bueno, ustedes saben, creo, algunos no me escucharon nunca, pero yo estuve en 2012 un mes viviendo en Tierra Santa, estudiando el Evangelio de Lucas, o según San Lucas, como corresponde decir. Y una de las cosas que me impactó fue justamente la tierra, por eso puse esta foto, que en realidad esta foto está tomada en el desierto de Judea, o sea, el desierto de Judea es la zona de Jericó, que justamente por ahí es donde va a entrar después Josué, más o menos, porque después está el otro desierto, que es el del Negev, que es la zona sur de lo que hoy conocemos como Israel, pero las mismas escrituras dicen que la tierra prometida es desde Dan al Negev, ¿no? Dan al norte, que hoy sigue siendo la frontera con Siria. Esa zona es un vergel, es como si fuéramos a Misiones. Pero esta otra, fíjense, ¿no? Lo único que hay son sitios arqueológicos, ciudades como Jericó, que tienen miles de años, y los caminos que hicieron los romanos, porque al ser una zona tan montañosa, en realidad, no sé si la palabra es montañosa la adecuada, pero bueno, uno está ahí a 3.000 metros bajo el nivel del mar y se cree que está arriba de no sé qué montaña, pero es porque la tierra tiene esa hendidura hacia ahí hay una falla donde está el río Jordán, entonces vemos como montañas, pero al nivel del mar no es alto, nada más que el terreno hace que uno tenga esa sensación. Bueno, todo esto ¿por qué? Y porque ya dijimos el otro día que la historia deuteronomista tiene como marco la entrada a la tierra y la salida, ¿no? Así que, bien, me voy a fijar, perdón, que tengo miedo de tener ruidos en la máquina. Voy a dejar a ver si tengo algo. Me pareció que era yo. Sí, soy yo la del ruido. Voy a cerrar. Ahí está. Así no nos interrumpen llamados. Y acá estoy de vuelta. Bien, dicho todo esto, es un poco para contagiarles el cariño, digamos, que yo le tomé a esta tierra al encontrarme justamente con los lugares por donde anduvo el pueblo de Israel y donde nace nuestra fe, las raíces del cristianismo, en fin. Entonces, bueno, quería compartirlo nomás. Entonces, vamos a empezar rezando, que nos hace muy bien, y decimos: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, hablemos entonces, como les decía el título, hablemos de la historia deuteronomista. Bien, hablamos de historia.
Yo ya comenté, y también cuando vemos otros libros, que la Biblia no es un libro de historia con los criterios científicos de crónicas documentadas, sino que justamente es una historia narrada, se teje una narración. En toda la escritura, no solo en la historia deuteronomista, todas las narraciones pasan por un filtro que es la persona que lo está contando. Acá no hay una foto para esa época, ni una filmación, que son cosas, todo fidedigno, pero más fidedigno es cuando uno mismo lo ve. Cuando pasa por una narración hay un narrador y el narrador pone algo de lo propio. Yo hoy también traje unos textos de estos que les dije, que supe estudiar en su momento, que pueden parecer un poquito teóricos, pero tenemos que entender lo mejor que podamos qué es esto, qué tipo de historia es la historia del pueblo de Israel que conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Entonces decíamos que se teje una narración que tiene una condición especial. No es individual. La historia o la narración que nos cuenta estos libros de la Sagrada Escritura es la memoria de un pueblo, es una memoria colectiva, es de un grupo de personas. Y el narrador toma una postura ante la realidad. El narrador es parte de esa realidad. Y entonces, con la intención de formar esa memoria en los que la vuelvan a leer o a escuchar, como eran aquellos tiempos, entonces se vale de relatos persuasivos. O sea, son relatos que contienen literatura. Como dije recién, no es la noticia del diario que dice hoy a las 19:30 pasó tal cosa. No, no, no. Esto es con toda una visión del contexto. De ese modo, para ese pueblo, que ahí ya lo estamos viendo, la concepción teológica de Israel, Israel es un pueblo, pero es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido. Entonces, esta historia deuteronomista es como la historia oficial, es la que escribieron para ese pueblo, de los acontecimientos ocurridos, pero también con ingredientes que los han hecho que esas narraciones sean persuasivas e interesantes. Recién iba a decir algo y me lo pasé de decir, pero ahora me voy a acordar. No sé si era con lo de Israel. Bien, ya me voy a acordar, porque se me cruzó una idea para agrandar. Pero bueno, vamos a hablar esto. A ver si alguien quiere leer el primer cuadro que está en azul, que estos dos textos nos van a hablar de la narración. ¿Puedo, Ana? Por favor. La narración. La formación de la identidad se inicia con el despertar de los recuerdos. Destrucción del recuerdo se revela en el plano histórico-social como obstrucción sistemática de la identidad, del proceso de hacerse y mantenerse sujeto. El recuerdo se presenta siempre como categoría de búsqueda de la identidad histórica, como categoría de liberación. J. B. Metz, La fe en la historia y la sociedad, Madrid, 1979. Bien, en esto que están puestos específicamente desde el punto de vista de nuestra fe y el reconocernos el pueblo de Dios, también nosotros lo podemos bajar a nuestra realidad sin hacer política, pero si nosotros esto que acaba de leer Marta, seguramente que nos ha resonado con lo que se ha estado hablando en estos días.
el tema de la memoria y de la importancia de la memoria y de construir la historia. Bueno, es esto, ¿no es cierto? Nada más que acá estamos hablando pura y exclusivamente del pueblo de Dios, pero estas definiciones de Metz son definiciones, son definiciones teóricas, ¿no es cierto? Descripciones de lo que significa la memoria y cómo esto influye el recuerdo y la memoria en la identidad. Yo ya el otro día les decía que uno mismo a sus hijos les cuenta historias de cuando uno era chico, pero también de los padres de uno. El abuelo hacía tal cosa, a mí mi papá y mi mamá me enseñaron tal otra. Bueno, esta es la importancia de la narración. ¿Seguimos? ¿Alguien más que lea el que sigue? ¿Qué pasó? No Leo, sé. Dale, ¿ver? dale. Tomar la palabra no es una actividad ingenua, tampoco narrar lo es. El lenguaje no reproduce la realidad, construye el mundo y lo evalúa como una nueva producción de lo real. Desde esta perspectiva, la narración constituye una modalidad discursiva que permite al sujeto incidir, a través de los sentimientos y las emociones que provoca, sobre las opiniones, valores y actitudes del que lee o escucha el relato. En suma, orientar su cognición con el fin de que comparta sus modelos mentales o representaciones del mundo. Bien, decimos esto en un idioma más sencillo. La narración también puede llegar a ser como una propaganda, depende cómo se haga. Estamos hablando de la narración, no estoy hablando de la historia deuteronomista, estoy hablando de lo que significa la narración. Porque nosotros mismos cuando hacemos flyers estamos narrando algo para que a la gente le interese unirse, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que plantea este autor Klein, que toda esta historia deuteronomista es narración y que entonces hay que leerlo en el contexto y en el género literario, que es lo que siempre hablamos y lo que nos estuvo hablando también Vanessa, de tener en cuenta que algunas cosas son para producir esas emociones. No son inventos, estoy diciendo la forma en que se expresan. Acá no hablamos, yo no estoy diciendo que nada de esto sea invento. Hay algunas cuestiones como epopélicas, ¿no? Que a lo mejor el ejército arrasó con todo y el todo eran 20. Bueno, justamente el ejército arrasó, el ejército tomó, pero a lo mejor no es como está escrito, con una descripción terrible que uno cree que está viendo una película espantosa y a lo mejor fue una batalla, pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivió ese pueblo al conseguir esa victoria? Lo vivió como si hubiera sido una gran guerra. Y entonces, para que otros puedan experimentar lo mismo, lo que significó para ese pueblo, eso que logró, el sentirse acompañado por Dios en esa epopeya y demás, es que a veces la narración está como decorada, digamos. ¿Me siguen? ¿Entendemos bien esto? ¿O estoy provocando dudas? Está bien, Ana. Sí, ¿Va bien? Bien. Sí. Bueno, porque lo que queremos resaltar en este tipo de libros que leemos es la importancia de los géneros literarios también. Entonces, todo lo que nos estuvo explicando Vanessa viene relacionado acá porque esto es obra de los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los hombres inspirados por Dios que ponen por escrito la revelación, ¿no es cierto? Y lo ponen por escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces,
está el arte de transmitir con palabras lo que se vivió y se sintió. Bien, espero haber sido clara, si no, levantan la mano. Entonces, el relato es un camino al contexto de su producción. Dice así Assmann: la historia se convierte en mito, esto es bien teórico, la historia se convierte en mito tan pronto como es recordada, narrada y usada. Esto es, tejida en la fábrica del presente, vista como una capacidad individual y social. La memoria no es simplemente el almacén de hechos pasados, sino del trabajo actual de la imaginación reconstructiva. O sea, la memoria no es solo tirar un título de llovió, por ejemplo. El martes llovió. No, cuando yo digo el martes llovió, me estoy imaginando, estoy reconstruyendo lo que ocurrió y se me vienen las imágenes de la inundación que vi en la televisión. Entonces, por eso la memoria no son solo hechos pasados, sino que hay todo un proceso en el ser humano cuando hace memoria. En otras palabras, el pasado no puede ser almacenado, sino que siempre debe ser procesado y mediado. Bien. Después, si quieren, conversamos un poquito si no queda claro, pero espero que se entienda a qué me estoy refiriendo. Y el tema que antes decíamos de Israel como concepto teológico. Bien. Esta idea, la de Israel, era el principio unificador que es meta, patrón y objeto del pensamiento teológico de Israel, Israel. Israel, el pueblo de Dios, que aparece en su totalidad y como tal Dios se ocupa siempre de él. Esta historia, estos libros históricos, la historia deuteronomista, nos hablan de esto. Es importante persuadirse desde un principio de que este Israel, del cual nos hablan tanto las historias del Antiguo Testamento, es el objeto de una fe, de una historia creída, vivida y creída. Por consiguiente, esa forma tan complicada que presentan los grandes complejos históricos es el resultado de una constante y renovada reflexión de Israel sobre sí mismo, a través de la historia. Cada generación se encuentra con la tarea siempre antigua y siempre nueva de comprenderse a sí misma como Israel. En cierto modo, cada generación debía primero hacerse Israel y presentarse como tal ante el Señor. Bien, a ver si puedo simplificar. El concepto teológico de Israel es lo que ahora nosotros decimos, o sea, vemos una desgracia, vieron la forma moderna de expresarlo, ¿no? Somos Ucrania, ¿no? Nos asociamos y decimos somos Ucrania. Esa es la forma moderna de expresarlo. La forma histórica es a través de las narraciones, ese pueblo vuelve a leer lo que ocurrió y se identifica como pueblo de Dios y se siente pueblo de Dios y sabe que Dios está con él. Entonces, es como dice ahí, cada generación debía primero hacerse Israel y presentarse como tal ante Dios. El objetivo es ese, es reconocernos pueblo de Dios. Hoy día nosotros, después de la llegada del Mesías y bueno, todos los hechos que vamos a vivir en esta semana, lo vivimos de otra manera. Nosotros somos hijos de Dios. Somos más que su pueblo, somos sus hijos, somos hermanos en Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, esta es la idea, la pertenencia, o sea que le pertenecemos a Dios.
y como tales, como sus criaturas, Él nos cuida y nos acompaña en nuestra historia. Entonces, ¿vamos bien con estos conceptos? Porque ahora me voy a meter en otra cosa más difícil. ¿O no? Vamos a ver. Bien, Sí, sí, se decime. entiende bien. Bueno, regio, regio. Entonces, ahora ahí dice la palabra dabar. Si ustedes abren el libro del Deuteronomio, el Deuteronomio empieza, estas son las palabras. Bueno, ese término palabras que dice la traducción al español del hebreo es la palabra dabar. Pero la palabra dabar es mucho más que significar palabra. Significa también asunto, significa hechos, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, cómo empieza Deuteronomio es que nos va a contar, porque ya les hablamos la otra vez, que Deuteronomio es la segunda ley, Deuteronomio. Así le pusieron el nombre los griegos cuando tradujeron del hebreo al griego y constituyeron lo que conocemos como la Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Estas cosas yo sé que muchos las saben, pero hay gente nueva acá en el curso que por ahí le gusta refrescarlo. Entonces, ese libro que se llamaba Devarim, estas son las palabras, o las palabras, es el que nosotros conocemos como Deuteronomio. Por eso, veamos el significado de Dabar y a ver cómo nos ilumina para el estudio de estos libros. Dice, Dabar no significa solamente la palabra, sino también el hecho histórico, el evento, el suceso. Y ahí pone ejemplos de estos libros que después pueden buscarlos, donde en el original figura la palabra Dabar. Así como la narración histórica también. En el fondo de este uso late la persuasión de que el evento es una cosa realizada por la palabra. Esta queda como encarnada en el evento, que se denomina también palabra. No solo el hecho en su realización histórica, sino también la narración, para la cual queda aprisionada la cosa realizada históricamente y recibe el nombre de palabra. Entonces, el hecho histórico, la cosa que ocurrió, como yo les decía, el asunto, está comprendido en la palabra. Estas son las palabras. Esta doctrina es de gran importancia para comprender el sentido que en el Antiguo Testamento tiene la historia como palabra. Es verdad que no se habla de ello en forma explícita. Se narran hechos concretos que se denominan palabras. Cuando se trata de hechos en cuyo desarrollo ha intervenido en forma decisiva la palabra de Dios. El evento consiguiente es un evento de Dios, una palabra histórica de Dios. La canonización de la historiografía bíblica irá por este camino del descubrimiento de la palabra de Dios en los acontecimientos de la historia de su pueblo. Conclusión. La historia deuteronomista lo que nos va a facilitar a nosotros es reconocer la revelación de Dios, la palabra de Dios, en la vivencia del pueblo de Dios, en las cosas por las cuales pasó ese pueblo. Bien, ¿cómo estamos? Esto de no ver las caritas cuando proyecto, espero que bien. Ahora veamos el tema este que decíamos de la tierra, ¿no? El Deuteronomio, ¿sí? Termina con la muerte de Moisés, que no puede entrar en la tierra prometida, pero sí entra Josué.
O sea que el Deuteronomio es la puerta a la conquista. Ya Josué nos va a contar todo lo que pasa para ir conquistando. Después viene el libro de los jueces, que no son los jueces que nosotros pensamos, sino que es una forma de gobierno. Samuel era juez hasta que el pueblo le pide un rey. Y luego entonces viene la época de los reyes, que termina como también, o sea, también termina con el tema de la tierra, pero esta vez saliendo de la tierra, porque ya viene todo el tema del exilio a Babilonia. Más claramente acá vemos la continuidad de los libros y la narración. Entonces, del desierto que nos presenta Deuteronomio, todos caminando, sufriendo y pasando desventuras, guiados por Moisés, llegamos a la conquista, donde el personaje pasa a ser Josué, perdón. Luego viene la época de los jueces, es en el primer libro de Samuel, en los capítulos del 8 al 15, que está todo este tema del pedido del rey y cómo hacerlo, y Samuel que no quería, y al final Dios le dice, ¿no? Si piden un rey, o sea, es como que Dios lo tuvo que convencer a Samuel. Entonces luego viene la monarquía unida, como ya sabemos, después se divide, y finalmente llegamos al exilio. Esto está todo concatenado. ¿Cómo? Como acá vemos. Entonces, tenemos a Moisés en el desierto. Está caminando hacia la tierra prometida. Moisés, en el capítulo 31 del Deuteronomio, habla de su sucesión, y después en el 34 muere. Estos dos temas son tratados en Josué, en el capítulo 1, del 1 al 9. Si alguien lo tiene, la Biblia por ahí, quiere leer qué nos dice el libro de Josué, en el capítulo 1, del 1 al 9. Si no, lo busco yo. Hoy están todos muy calladitos, ¿eh? A ver. ¿Lo leo? Ah, bueno. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés: Mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo, para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se los prometía Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar, al occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche, para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias, Vanessa. Bueno, ven como que no es un corte, es una continuidad. Y sobre el final de Josué dice: después de estos acontecimientos murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad en Timnat Serach,
que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que había comprado Jacob. Bueno, esto ya nos está hablando de otro tema, pero acá está claro cómo enlaza la muerte de Josué. Igual habla de todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué. Perdón, Entonces, Ana, perdón, acá vos pusiste muerte de Josué, una primera referencia, capítulo 24, 29 al 31, eso es del libro de Josué. Y el otro que exacto, dice muerte de Josué, capítulo 2 del 7 al 10, es de el libro de los jueces. el libro de los jueces. Ok, Que gracias, perdón. dice, no, que dice así: el pueblo sirvió al Señor en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que el Señor había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Está diciendo lo mismo, ¿ves? Como se nota Sí. que eso es un enlace. Le Claro, enterraron claro. en el término de su heredad, en Timnat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y les sucedió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Entonces, ahí se ve como si fuera la sutura, también se llama, ¿no? Como un libro nos lleva al otro. Esto es lo que descubrieron. ¿Cómo? No, perdón, lo hacen como una manera de reafirmación, o sea, ¿cuál es el sentido de repetir para que les quede más seguro? No sé. Es la manera de suturar los libros. Por eso podemos hablar de una historia deuteronomista, cosa que la Biblia, o sea, en la Biblia, esto es teórico de académicos. En la Biblia, ¿cómo va esto en el canon? En la Biblia hebrea tenemos Deuteronomio con el Pentateuco y después José, Jueces, Samuel y Reyes son parte de los profetas anteriores. ¿Sí? Sí. En la Biblia cristiana, en la Biblia católica, tenemos Deuteronomio como parte del Pentateuco también, y los otros libros se los denominan libros históricos. Histórico. Ahora, después de todo lo que le conté yo de estos hombres que tanto estudiaron, ellos son los que descubren estas marcas, que son suturas de los textos, que muestran que todo esto fue pensado como para poner por escrito la historia. Por eso lo ubican en la época de Josías, la escritura de esto. ¿Se acuerdan que había algunos aditamentos? Pero en general todo fue escrito en esa época, en la época preexílica, en la época de Josías. Entonces, estos detalles de escritura estamos hablando de 600 años antes de Cristo, estamos hablando de más de 2500 años atrás. Es como que marcaban los textos, son como pequeñas marcas para que el lector se ubique. Entonces, cuando lo ponen dos veces, entonces se graba que esto es una sucesión, están concatenados los libros, no son historias sueltas, es toda una historia puesta en distintos libros. ¿Se comprende esta idea? Sí. Bueno, y así están las otras, por ejemplo, Samuel es juez también, es el último juez, Samuel. Entonces también en esto está relacionado con el libro anterior, cuando dice que él es juez. Y así, después pueden ir mirando
estos detalles para poder... Igual cuando veamos los libros, todas estas cosas van a volver a salir. Lo que pasa es que el objetivo de hoy es ver cómo fue la redacción de todo esto y cuál fue el objetivo, que ya lo estuvimos charlando. Igual ahora vamos a ver algo más. Perdona, Ana, otra vez te Sí. vuelvo a molestar. Vos en No. un momento, porque bueno, yo no los he leído, conozco poco de esto, por no decir nada. Vos dijiste que el concepto de juez acá en los libros no es el que nosotros manejamos hoy en día. Es decir, Ajá. para ellos el juez era como, digamos, el que estaba como si fuera, bueno, El un poder rey. ejecutivo, como Eso si es fuera el poder ejecutivo, no era el poder claro, judicial. no era el No es poder la idea que judicial. nosotros tenemos de juez. Exacto, Claro. o sea, y que después, bueno, bueno, no sé cuál sea, supongo que lo haremos después, cuál es la diferencia entre juez y rey. Sí, eso lo vi, porque todavía no hay rey. Claro, sí, pero cuál es Ellos para son ellos un y total el pueblo. poder ejecutivo es lo mismo, es el que los gobierna, los dirige. Bueno, no importa. Porque, Ok. a ver, acá hay otro concepto, ¿ves? Este es el pueblo de Dios. El pueblo que salió de Egipto, guiado por Moisés, que estaba guiado por Dios. Ahora vamos a ver toda la importancia de los términos. Caminar con, guiado por. Entonces, ¿qué pasa? Esto es, primitivamente, es una masa de gente, de una etnia y una fe, que juntos son guiados por Dios a la tierra prometida, al lugar donde van a estar bien. Salen del sufrimiento de la esclavitud y Dios los va llevando. Ahora, son todos y hay uno que es Dios se va comunicando con él, ¿no? Sí, Moisés. no hice, sí. Después está Josué y le siguen otros jueces, otras personas, pero una, hasta que piden un rey como tienen los otros pueblos. Y ahí es donde se arma el desbarajuste. ¿Por qué? Porque ya lo van a ver con Samuel cuando vean el libro, pero Samuel no quiere porque ellos tienen un rey, que es Dios. No necesitan un rey en la tierra. Está muy Entonces, bien. esa es la concepción del pueblo, de la comunidad, de un Dios que va con ellos, de un Dios que los lleva. Toda esta historia está relacionada con eso. Nosotros somos esto, nosotros somos Israel, porque Dios nos ama y nos cuida y nos lleva ¿a dónde? A estar bien, a la tierra prometida. Está muy bien. ¿Mm? Ok, Todavía, gracias, Ana. o sea, todavía no estaba Jesús, por eso nuestra idea es otra. Ya. Nuestra idea es otra. Nosotros somos hijos de Dios y Él nos ama como un padre y también nos cobija y nos va guiando. Pero es otra imagen que nosotros tenemos. Es Ok. un Dios que nos ama como hijos. No nos pide que decidamos, como pasa acá. Está muy bien. Igual en nuestra Es un fe... paso más, digamos, ¿no? Es un paso más acercándose a Dios, o sea, haciéndonos más cercano a Él, ¿no? Como que nos quiere más, digamos, nos tiene más en Es como que cuenta. llegó, que siguió la revelación en el pueblo. Claro. Porque no pensemos en nosotros, pensemos en aquellos primeros cristianos que eran judíos. La revelación, o sea, Dios siguió actuando y le siguió mostrando. Es otra, hasta que llegamos, bueno, a reconocernos hijos porque Dios se reveló plenamente en su Hijo Jesucristo. Pero al principio, y hasta que llega Jesucristo, esta es la teología del Antiguo Testamento. Como recién decíamos, es el pueblo de Israel, guiado por su Dios. Acá hay unas relaciones que esto lo pueden ver después, pero podríamos leer para entender de qué estamos hablando. En definitiva, ¿qué relación hay entre el libro de Deuteronomio, por ejemplo, y Reyes? Es que Deuteronomio dice lo que va a pasar y Reyes
dice lo que está pasando porque fue anunciado. Vamos a buscar Deuteronomio 16, 1, 8, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Y mientras ustedes buscan, entonces yo les cuento que ahora vamos a comprobar esto que está escrito acá. Desde el punto de vista literario, el libro del Deuteronomio, recuerdo que cuando dice DT es Deuteronomio, cuando dice DTR es historia deuteronomista. Entonces, el libro de Deuteronomio funciona como una base normativa. La segunda ley, Deuteronomio. Mientras que en Josué y en Reyes, en forma narrativa, estamos cumpliendo con esa normativa. Eso es lo que nos muestra la parte literaria. A nivel del proceso de composición, sabemos que fue en la época, lo estuvimos charlando estos días, vamos a ver si después nos acordamos, que es en el reinado de Josías donde empieza este concepto de la historia de Israel. Y se componen estos libros. Para narrar esta historia, el pueblo necesita una identidad. Por eso se empieza a hacer memoria y ponerlo por escrito. Entonces, lo que habíamos estado diciendo, Deuteronomio tiene más relación con los otros libros de Josué a Reyes que con los libros del Génesis a Números. Claro. ¿Alguien encontró algo de lo que Sí. dije? Sí, A ver. sí, digamos, busqué eso de Deuteronomio 16 del 1 al 8 y después Bueno, lo de léelo, por Reyes. favor. ¿Cómo no? Léelo, por favor. Nota el mes de Abib para celebrar en él la Pascua en honor de Yahvé, ya que en ese mes te sacó de Egipto durante la noche. En la Pascua sacrificarás a Yahvé bueyes y ovejas en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre. En la cena de Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 7 días comerás pan ácimo, pan de miseria, porque la salida de Egipto se hizo en forma precipitada. Así te acordarás todos los días de tu vida del día en que saliste de Egipto. Por 7 días no se verá la levadura en todo tu territorio, y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé te dará, sino solo en el lugar elegido por él para morada de su nombre. Sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios, y luego por la mañana te volverás a tu casa. Comerás panes ácimos durante 6 días. El día 7º celebrarás una reunión solemne en honor a Yahvé y no trabajarás. Esa es la Deuteronomio 16 del 1 al 8. Y después Bueno, sigo con 2 Reyes 21 a 23. bueno. Por acá tengo Reyes, un momento, 21, acá. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca una Pascua como esa desde la época de los jueces, durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18º del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esa. Ahí termino. Bien, entonces, ¿vemos cómo hace referencia al Deuteronomio? Sí. Anuncia. El Deuteronomio, claro, exactamente, el Deuteronomio anuncia, es la base, y después vemos el cumplimiento, podríamos decir. Nos narra que lo que están haciendo ya pasó. Y ahí se ve otro hilo de comunicación. Entonces, ahora vamos a ver el tema del vocabulario.
todavía estamos despiertos, ¿no? Sí. Bien, bueno, entonces para esto voy a leer este texto y están marcadas las ideas bases, así que les pido que las sigan. Bien, dice así. Esto es el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo te declaro hoy que perecerás sin remedio y que no vivirás muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob. Bien, tenemos bien clarito acá el tema de la teoría de la retribución. ¿Se acuerdan? Si te portás bien, te va bien. Si te portás mal, te va mal. Si seguís los mandamientos, vas a vivir, vas a disfrutar de la tierra, pero si en vez de seguir los mandamientos, si no querés escuchar a Dios y escuchás a otros, todo va a ser maldición, ¿no? Te va a ir mal. No vas a tener vida. Bien. Entonces, fíjense estas ideas. Amar al Señor. Caminar en los preceptos, y estas son todas citas donde aparecen estas ideas. Caminar, no caminar, o sea, contrapuesto. Caminás en los preceptos, no caminás en la ley del Señor. Caminar delante de Dios. Ojo, caminar tras los otros dioses. Andar por el camino de Dios. Y después acá dice, también caminar en los pecados de Jeroboam, por los caminos de los reyes de Israel. Apartarse del camino, no caminar por el camino del Señor. No apartarse del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Guardar y hacer cumplir la ley de Moisés, el camino, los preceptos y mandatos del Señor. Oír los preceptos del Señor, la voz del Señor, a los profetas. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Después lo otro que se hace muchísima referencia es a Moisés, que como les decía antes, es el protagonista de todo el Deuteronomio. Deuteronomio es un gran discurso de Moisés, pero que bueno, que está dividido en partes, lo presenta en partes. Después están los padres, los dioses extranjeros, ir tras ellos, servirlos, adorarlos. Acá está todo el tema de la idolatría, que va a estar tan claro en el libro de los reyes, cuando siguen al dios Baal, toda esta parte cuando aparecen Elías, para volverlos a enfocar. Entonces, el Señor arroja a los pueblos de la tierra delante de Israel. O sea, Israel es superior a todos esos. La ira del Señor se enciende. O sea, a Dios se lo puede irritar.
Eso es lo que nos está presentando esta historia. Y bueno, y todo el tema de la tierra. Entonces, como poniendo así en títulos lo que acabamos de ver, estas ideas claves que nos presentan. El condicional, si haces esto, o no lo haces, y las opciones, vida o muerte. La ley como camino, seguir los mandamientos, los preceptos. Hay dos caminos posibles, podemos elegir. La obediencia es un cuidado de la ley, mientras que la infidelidad irrita y encoleriza al Señor. La tierra depende del camino elegido, como decía antes, ¿no? Si elegís la ley, vas a vivir en esa tierra. Si te apartás, chau tierra prometida, no olvídate. Y la teoría de retribución, que es lo que recién decía y que por tantos siglos está manifiesta en los textos, ¿no? Después de Jesucristo esto no va más, ¿eh? No, el Señor siempre quiere el bien para nosotros, somos nosotros los que hacemos opciones malas. No es que porque mi padre pecó me va a ir mal en la vida, no, nada que ver con eso. Dios no castiga. Lo repito porque todavía pasaron 2000 años, pero hay chicos que llegan a catequesis diciendo me tengo que portar bien porque si no Dios me castiga. Este es el cuadro que les decía antes, lo hizo el padre Gabriel Nápole, y lo voy a explicar así. Esta línea nos marca los libros. Deuteronomio llega hasta acá, de acá para acá Josué, es como una línea del tiempo de los libros, ¿sí? Y lo que se descubre en la estructura de esta historia es cómo se ha hecho. Entonces, hay narraciones, pero se presentan unos discursos que son muy importantes porque marcan generalmente un cambio de paradigma. Ahí hay como, a partir del discurso hay un cambio. Y entonces acá vemos cómo aparecen en todos estos libros, cada tanto intercaladas, las narraciones con los discursos, y en la medida que vayamos estudiando los libros durante el año, por ahí les resulta interesante descubrir lo que están leyendo, siguiendo un poco este plano de la historia. Y también vemos cómo hay una influencia creciente de los profetas. Fíjense que acá hay solo una mención, mientras que, ay, me estoy por quedar sin batería, me parece, a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Bueno, mientras que acá vemos la cantidad de profetas, de la intervención de los profetas, sobre todo por acá Eliseo, Elías y Eliseo. Bien, entonces, ¿qué observamos? Observamos que hay discursos estratégicos, que su función es estructural, nos orientan para interpretar y señalan el cambio del paradigma. Tenemos el protagonismo de los profetas, de los que recién les hablaba, que presenta al profeta como garante y resguardo de una diferencia identitaria del pueblo de Israel con respecto a los otros. Dios les habla al pueblo de Israel y los guía a través de la boca de los profetas que hablan su palabra. Esto es lo que lo diferencia de otros pueblos. Y por otro lado, una cronología que incluye los datos cronológicos estructurantes, no va a dar todos los años. Recordemos el relato ese de la sequía, acá tengo que arreglar, tipié mal, es respecto, y todos los datos que nos dan, de los lugares y los años. Bien, entonces, la tierra es el marco,
es lo que tensiona toda la trama. Todo el tiempo estamos con la tierra. Todos los personajes hacen algo que tiene que ver con esa tierra. El templo es el punto culmen del tiempo y del espacio. Ahí es donde está Dios. Ahí se une todo. Es un criterio de un juicio exclusivo. Es el lugar elegido por el Señor, donde Él va a estar, que no lo puede contener, pero es el lugar. Y excede los límites de la tierra. ¿Por qué? Porque el templo es una referencia para todos, porque los que viven en Alejandría, bien digo, tienen que venir al templo para las fiestas de peregrinación. Es una referencia de ir hacia el Señor. La diáspora se refiere a eso, a los que están en otros lugares geográficos que no son Israel. Y la Torá, bueno, y esto no, lo he dicho tantas veces y ahora no lo acabo de decir, que estos tres temas son los fundantes de la identidad del pueblo de Israel. La Torá, ¿qué hemos leído? Si se cumple es condición para estar en la tierra. Apareció en el templo y lo reformó. Emerge de la tierra y en el templo y permanecerá cuando la tierra y el templo se pierdan. En el caso de Babilonia, cuando en la época del exilio es la Torá lo que los va a seguir sosteniendo. ¿Se acuerdan cuando vimos Salmos? Algo dijimos, ¿no? Cuando lloran ahí en los ríos de Babilonia, ellos están rezando, tienen la Torá, mantienen su identidad. Como bien dice acá, será la nueva patria de Israel. Bien, para terminar, yo acá le puse un agradecimiento a Andrea, y esta canción es cristiana, pero estamos en la puerta, ya estamos cursando la Semana Santa, estamos en la puerta del trigo, y entonces me pareció que podíamos unir esta idea de este pueblo que tiene una historia, que lo une a su Dios, un Dios que le exige, que le exige un comportamiento, que lo va a premiar o no, y nosotros que estamos viviendo este tiempo de el Dios hecho hombre, a través de quien nos hicimos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, y entonces por eso elegí esta canción que puede como englobar nuestra fe. La comparto. El mayor te amo de la historia, me lo dijiste ahí, derramando hasta la última gota, te entregaste por mí, preferiste mi vida a la tuya, y siempre ha sido así, aun clavado en ese madero, nunca dudaste de mí, y yo no puedo separarme de ti. Lo que quiero es vivir junto a ti. Aquí me quedo contigo, Señor, contemplando en silencio tanto derroche de amor. La Cuaresma es un... Bien, le elegí por esto del camino, ¿no? Vieron, caminamos juntos, seguimos con el Señor. Muchas de nuestras diócesis están o estuvieron en el sínodo y hablábamos del camino y la importancia y el caminemos juntos. Bueno, yo creo que este tema que hemos visto hoy nos muestra la importancia del caminar con Dios, juntos entre nosotros, escuchando su voz, como dicen las lecturas del Antiguo Testamento, dejándonos guiar. Y hoy nosotros podemos decir que caminamos junto a Jesús que sigue vivo, ¿no es cierto?
O sea que ya no estamos hablando de un Dios distante, sino un Dios que camina con nosotros. Bueno, espero que, no sé si hay preguntas, qué les pasó con este tema, si los complica o no, pero bueno, pueden decirme lo que piensen. Bueno, hay algunos que ya están diciendo felices Pascuas, quiere decir que entendieron el tema y ya están pensando en la Pascua, pero si les complicó, si les, como se dice hoy, les hace ruido esto de las narraciones, compartámoslo porque este es el lugar, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Celia. Para mí al final un poco tengo que volver a leer. Un poco que... Claro, en el final, viste, Hilda, era como las palabras importantes que salen en todo el texto y que eso hizo que los estudiosos se dieran cuenta que es una historia que se escribió en otro momento, no cuando iba pasando. O sea, en la época de Samuel no se escribió lo que le pasó a Samuel, recién en la época de Josías, pero también recién en esa época, entonces por eso esas palabras son como las marquitas que dejan los autores, porque es una escuela, no es una sola persona, entonces son las marquitas que hacen a la unidad de esa historia. Por eso la importancia que él nos dice el mensaje general, que es que tenemos que amar, que seguir la ley del Señor, que caminar con el Señor para que nos vaya bien, para tener una vida, para llegar a la tierra prometida. Esto nos tenemos que poner en la cabeza del pueblo de Israel, porque nosotros ya tenemos otra vivencia, el Hijo se hizo hombre, pero si nosotros hacemos ese esfuerzo de ponernos en esa cabeza, descubrimos que hay un Dios que va con nosotros en la historia y que nos quiere con Él celosamente, no quiere que vayamos con otros dioses. Igual Dios se hizo hombre y todavía hay tentaciones de otros dioses, tarot y horóscopos y cosas que a veces ni siquiera se les da la importancia que tienen, porque es confiar en que te tiren las cartas sabiendo un Dios tan bueno como el nuestro. Pero bueno, son cosas que pasan en la sociedad, se mezclan, ¿no? Así que eso de los términos es eso, Hilda. No es para aprenderlo todo, pero quedarse con las ideas fuertes de la narración. Gracias, Ana. No, al contrario. ¿Alguna otra cosita? Bueno, la próxima, ya estamos casi en horario, vamos a ver el libro de los jueces. O sea, vamos a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque tenía que venir Andrea a hablar de Josué. Ella tiene 2 fechas para hablar de Josué. Cuando digo Andrea, digo la licenciada Andrea Hochman, ¿no? Yo ya hablo así con familiaridad. Ustedes la conocieron el año pasado, que vino a hablar de Deuteronomio. Y una de las fechas no podía. Entonces, para no cambiar nuestros horarios, yo les voy a volver, van a tener que soportar una semana más, les voy a hablar del libro de los jueces y ella después les hablará de Josué. Así que tenemos 390 años por delante para el próximo miércoles porque los jueces duran un montón, pero no los voy a tener tanto tiempo, quédense tranquilos. Anita, no importa, perdón, Anita, no importa que veamos primero jueces y después Josué, no sé, pregunto, porque por ahí es como esa No, historia, mira, porque ¿no? el libro de los jueces lo que va a hacer es, vamos a mostrar bien el esquema de ese libro, cómo ocurren las cosas, sabiendo que primero existió la conquista, que eso, cómo se conquistó es lo que van a ver después. Ajá, O sea, vamos a adelantar un capítulo. claro, porque no, a ver si tengo acá lo que vos mandaste. Acá.
Sí, Claro, yo había mandado el 3 y el 10 estaba Andrea, va a estar el 10 y Claro. el 17. igual para jueces es solo una clase que iba a ser el 17. Claro, y lo que yo les voy a explicar es la estructura del libro, que es una estructura muy especial, quiénes eran los jueces, Ajá, qué función tuvieron, cómo estaba el pueblo en ese tiempo, y ustedes después se van a enterar cómo llegó el pueblo ahí, está bien. cómo O sea, el entraron en orden de los Jericó. factores no altera el producto, digamos, en este No, caso. vamos a hacer un No. esfuerzo por qué no. Ok, bueno, muchas Bueno, gracias, está al perfecto. contrario, que vivan una santa y bella tiempo de preparación para la Pascua, Gracias. que, Gracias, Ana que María. la resurrección del Mismo para Señor. vos. Gracias. Disculpe, yo me quedé con Resucitado. una... Feliz Semana Santa y Pascua Felices, para Gracias. todos. felices Pascuas para todos. Gracias, igualmente Gracias, para igualmente. todos, Felices Ya, Pascuas feliz para El todos. resucitado nos Gracias. renueve, nos dé fuerza para seguir viviendo nuestra fe. Gracias, así Así que, sea. Ana, Un Ana, abrazo grande. yo me quedé con Sí. una duda, Ana. Usted A dijo ver. la vez pasada de que a las 8 de la noche iba a venir la doctora Hoffman, creo. No, ¿Sigue esa idea? Ya no. no, ustedes no. vienen el miércoles que viene como siempre, porque era Bien. mejor que Bueno, cambiar bárbaro. los horarios. Nada más que en Bueno, vez de venir ella, vengo yo. ¿Qué va a Está ser? bien. Bueno, Bueno, Ok, gracias, Ana. Sergio. Gracias. muchas Bueno, gracias. Felices Gracias. fiestas, niños, felices gracias a fiestas todos. para Feliz todos. Pascua. Un Hermoso, abrazo. hermoso. Felices Pascuas. Chao. Gracias, bye bye. Qué amoroso. Bueno.